Hola, qué gusto saludarlos. Aquí estamos de nuevo, desde casa, siguiendo todos esos argumentos de los diferentes factores políticos que integran la realidad venezolana en medio de esta particularidad que estamos viviendo, de esta situación que atraviesa todo el mundo, y tratando de resumirlo para poder establecer esos contrastes, pero también los puntos de encuentro entre las posiciones habitualmente enfrentadas. Muy buenos argumentos, por cierto, con especial fuerza, con cierta influencia, han hecho sentir su voz esta semana. Y vamos a hacer un resumen, junto a todos ustedes, con esa intención de fomentar la tolerancia. Soy Maraguira Chirinos, síganos en redes, @argumentosgb, @Maraguira Chirinos. Bienvenidos, acompáñenos. El COVID-19, pero desde lo político, es el tema que abre nuestro espacio, la posición de los políticos con la situación que antecedió la pandemia. Aquí la voluntad es clave para poder brindar soluciones, pero ¿cómo se lee en política ese sentido de oportunidad? Porque del argumento al hecho sabemos que hay mucho trecho. Eso es parte, por cierto, de lo que dijo el politólogo Pablo Quintero en Primera Página. Indudablemente el gobierno nacional es el que tiene que tomar la iniciativa en este caso para poder convocar a todos los sectores de la población, a todos los sectores políticos, a la empresa privada, al comerciante, al sindicato, a los trabajadores, a los profesores, a los maestros, a los médicos, para tratar de frenar esta situación. Debería dar el ejemplo, pero por otro lado, a veces observamos que la oposición, en todo su sentido, también tiene que participar en este tipo de iniciativas, tiene que abrir un poco más el compás de posibilidades para poder frenar la crisis. Hoy en día el venezolano, Carlos, no está pensando en asuntos políticos, hoy en día el venezolano está pensando en lo que le interesa para poder mantener su familia. Fíjense que el argumento de este politólogo coincide justo en este punto con el de constituyente Jacobo Torres. Para bailar son dos, no es uno solo. Para dialogar son dos, no uno solo. Nicolás ha hecho todo el esfuerzo de dialogar con los que haya que dialogar, todos. Ahora, es el jefe de Estado, Carrizo. Entonces, no puedes exigirle a un jefe de Estado también que se rebaje, y perdóneme que suene tan feo, también a posiciones ponerse a reclamar a quien no quiere ni tiene la menor intención de llegar voluntariamente a un acuerdo político para salir de lo que haya que salir. Quizás ya suene a retórica, sobre todo porque se repite una y mil veces, pero en la práctica queda en puro argumento sin acción alguna, mientras que hay acciones que si tanto argumento pues genera reacciones. Escuchemos a Carlos Raúl Hernández, sociólogo, conversando con Kiko Bautista sobre este tema. Según uno ve el lenguaje y lo que están diciendo algunos de los que parece quieren ser dirigentes del país, hay que asfixiar, ya no solamente a través de las sanciones, que sumadas al desastre económico de Maduro y la revolución, pues son la guinda del helado, sino que no solamente a través de la asfixia, a través de las sanciones, sino además que depositan, al parecer, la esperanza de que la crisis hospitalaria, la incapacidad supuesta o real de manejar una epidemia en el sistema sanitario venezolano va a conducir, y eso se lee además en el discurso de Abraham, va a ser imposible. Lo dijo así como lo estás diciendo. Va a ser imposible que el gobierno pueda manejar lo que se va a presentar aquí en los próximos meses. Y además eso es, como te decía, una visión absolutamente primitiva de la política. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a revisar el Twitter oficial del canciller Jorge Arriaza, donde él muestra el argumento del gobierno que explica los factores internacionales que influyen en la crisis interna venezolana. Veamos, la administración Trump sigue mintiendo sobre supuestas excepciones a las sanciones contra Venezuela. Los recursos del país están bloqueados, la banca y los proveedores no trabajan con Venezuela por temor a sanciones. Los 11 senadores demócratas de Estados Unidos lo explican con claridad. Él allí muestra el documento que respalda lo señalado en su tuit. Bueno, y ya que estamos en el terreno internacional y su afectación directa con la política interna venezolana, vamos a revisar, antes de ir a la pausa, el argumento del director de Data Analysis, de Luis Vicente León, que en este sentido esgrimió en Vladimir a la Una
poniendo la lupa en las dificultades para acudir a cualquier organismo internacional para solucionar la crisis por el conflicto de poderes que ya existía en el país antes de la pandemia. Vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque ningún organismo internacional multilateral va a aceptar una solicitud de la Asamblea Nacional sola o del Ejecutivo solo, porque hay un conflicto de poderes en Venezuela. Por lo tanto, el organismo internacional requiere que todas las partes en conflicto se unan para solicitar ese apoyo, incluso si ese apoyo no va a ser utilizado por el gobierno, sino por una organización internacional o por un organismo tercero, o si va a tener auditorías extremas. Es decir, para cualquier recurso, en cualquier lado, Fondo, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial, se necesita entonces que la oposición y el Ejecutivo, es decir, la Asamblea y el Ejecutivo, se acuerden al menos en ese punto específico para atender a la población. ¿En cuántos puntos se hace necesario ponerse de acuerdo? ¿El COVID-19 pudiera lograr lo que por meses, por no decir años, se ha convertido en argumentos estériles, sin acciones concretas? ¿Cómo le ha ido usted con la gasolina esta semana, por cierto? Ese tema también lo tenemos acá, en Globovisión, en Argumentos. Una pequeña pausa, @argumentoscb, @Marayira Chirinos, ya volvemos. Estamos de vuelta con más argumentos a través de la pantalla de Globovisión. Entre esos cambios que hemos experimentado los venezolanos y que no coincide con el de otros países es el desabastecimiento de la gasolina, una crisis que desde hace años se está sintiendo en otros estados, pero desde el paro petrolero no se sentía con tal fuerza en la capital. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el país con una de las mayores reservas de crudo del planeta se queda sin combustible de repente? ¿Qué se está haciendo o qué se pudiera hacer? Vamos a comenzar por este último punto. ¿Qué dijo Felipe Mujica, el secretario general del MAS? Él dio una recomendación. Vamos a escucharla. Creo que lo que hay que hacer es que si efectivamente alguien tiene la posibilidad, tanto en el gobierno como en la oposición, de poder implementar que llegue ayuda internacional, que se produzca ingresos económicos, que permita que eso se pueda organizar entre todos los sectores del país, el gobierno, la oposición, la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios, las universidades, porque todo ese cuadro que tenemos nos va a seguir afectando. Ya el gobierno reconoció que lo de la gasolina no es un problema de que en estos días no tienen gasolina. Bueno, desde la mala gestión en el seno del corazón económico de Venezuela, PDVSA, pasando por las sanciones, todo eso hace parte de los argumentos que tratan de explicar el problema del combustible. Pero ¿cómo lo ve Rafael Quiroz, economista petrolero? También habló para Globovisión. Esto viene de atrás, de bien atrás. De luego, igualmente hay que reconocer que el efecto de las sanciones con bastante severidad, por supuesto, ha impactado también y ha contribuido, ha agudizado el problema de la escasez de la gasolina, porque han habido tanqueros que han tenido dificultades con traer gasolina. Incluso estamos hablando de tanqueros griegos, pues que no pueden entonces cargar en Rotterdam, en Holanda, para traer acá 1.500.000. Yo supe ejemplo de un carguero de bandera griega que se negó a traer una gasolina que en estos momentos tiene PDVSA para cargar y traerla acá para Venezuela. Bueno, no tiene cómo cargarlo porque las empresas transportadoras se niegan a eso. Y las empresas incluso también de seguro de carga de combustible. Entre las diferentes propuestas tenemos el argumento de Francisco Rodríguez, que él pide a Guaidó enviar gasolina de Citgo a Venezuela. Es la solución que encuentra el economista, toda vez que asegura que las capacidades de refinación de las plantas de Estados Unidos pudieran abastecer a todo el mercado de Venezuela. El director de la Fundación Petróleos de Venezuela pidió a Guaidó que utilice Citgo como una especie de catalizador para aliviar la crisis de la gasolina que vive actualmente el país. Tomamos al portal Contrapunto para mostrar la información. Ellos lo han titulado de esta manera, lo mostramos. Francisco Rodríguez exige a Guaidó enviar gasolina de Citgo a Venezuela.
Por cierto que lo dijo en entrevista a Globovisión. Ante la emergencia por la pandemia, el economista reitera su llamado al líder opositor a destinar parte de los recursos de cuentas de Venezuela en el exterior a los venezolanos que no están en el país. Planteamiento que despertó muchas reacciones, por cierto. El economista y presidente de la Fundación Petróleo por Alimentos señala a Juan Guaidó que ordene a Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, el envío de gasolina a Venezuela ante la escasez de combustible en el país. Guaidó puede ordenar a Citgo el envío de gasolina a Venezuela, dijo el economista en entrevista a Globovisión. Y él pregunta, un poco más abajo, lo vemos, ¿qué esperan? ¿Siguen apostando al caos? Sobre este tema y para cerrar este segmento, vamos a mostrar el argumento del gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, quien a través de un video ha señalado que todas las operaciones se están dando con normalidad. Ha dicho que están saliendo las gandolas y cisternas de su estado. Esto contrasta con las larguísimas filas que hemos visto en los últimos días, pero en todo caso vamos a reseñar lo que La Iguana ha señalado, el portal La Iguana, con este titular: llenadero de la refinería El Palito, la verdad del despacho de la gasolina. Aclaró el mandatario regional que las gandolas y cisternas se encargarían de surtir todas las estaciones de servicio del estado Carabobo, así como otros 10 estados que también se surten de esa parte de Yagua, como en El Palito. Estamos trabajando para impedir que quienes piden arrodillar al pueblo venezolano no lo puedan arrodillar. Es irresponsable pedir sanciones e invasiones, pedir que no haya combustible, pedir que no nos manden los aditivos, porque al final de eso termina perjudicando a toda la población, ha señalado el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba. Estas historias llenan nuestro día a día y suman gran preocupación, pero ¿por qué no ocuparnos? ¿Qué opciones hay desde los diferentes sectores para poder hacerlo? Es parte de los argumentos que en la próxima parte les mostraremos. Argumentos en casa, pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con más de argumentos en casa de nuestra etiqueta. Nosotros aquí valoramos muchísimo sus comentarios. Nos damos cuenta de que el mensaje está calando cuando de un lado de la geometría política se piensa que estamos apoyando al contrario y viceversa también ocurre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos mostrando las dos caras. Fomentar la tolerancia no nos ha sido nada fácil, pero es necesario, sobre todo cuando dentro de nuestro mensaje se inserta esa posibilidad de un acercamiento con miras a solucionar los problemas, y particularmente esta semana ha sido de argumentos en esa dirección y se ha aplicado a sectores como el político, como el educativo, el económico, el energético. Algunos de ellos lo tenemos en este segmento y lo vamos a iniciar con el sociólogo Carlos Raúl Hernández. Fíjense qué interesante, él puso como ejemplo el estado Táchira, que es gobernado por la oposición. Pero habló de la necesidad de la concertación que allí se ha aplicado de alguna manera, en un escenario de pandemia, para lo que él denominó el país posible. ¿Cómo lo dijo? Aquí lo vemos. Por ejemplo, que Lady Gómez ha hecho un esfuerzo muy bueno, convocando a todos los sectores de la sociedad tachirense, sin politiquería barata, pues con un llamado pensando en los fines verdaderos de un momento como este. O bueno, incluso el caso de Lacaba, siendo chavista. Sí. Lacaba está dando unas demostraciones ahí que permiten decir que hasta Vamos dentro, al corte, Carlos Raúl. Hasta dentro de ahí se están produciendo reacciones que le hacen pensar a uno que bueno, el país es posible. Y la contraparte, representada esta vez por el constituyente Jacobo Torres, puso como ejemplo un estado gobernado por el sector oficial, pero en el mismo sentido, destacando los resultados favorables de una sinergia. ¿No viste que a Héctor Rodríguez le ha ido muy bien con los alcaldes de Baruta, Chacao y Latillo? Han trabajado en conjunto y se percibe, se le percibe bien. Porque nadie está atentando contra el otro, hermano. Ajá. Cada quien entendió el rol que le toca. Bueno, pero ese es el centro, Bueno, y con ese centro se está dialogando y se está trabajando, compañero. ¿Y qué hay del sensible tema de la educación? Aquí nos vamos a los resultados de una propuesta que fue cuestionada por la oposición relacionada con la consulta sobre la culminación del año escolar a distancia.
y fue cuestionada porque se hizo a través del sistema automatizado Patria, que no tiene la totalidad de los venezolanos. Para ello nos vamos a la web de Venezolana de Televisión. Vamos a desplegarla de inmediato. ¿Cómo titula? Al menos 92% de los encuestados por Sistema Patria apoya culminación del año escolar a distancia. Refiriéndose a palabras del ministro de Educación Aristóbulo Isturiz, dice más de 4.400.000 personas han respondido la encuesta divulgada por el Sistema Patria para indagar en padres, madres y representantes su opinión sobre la culminación del año escolar 2019-2020 a través de la modalidad de educación a distancia, de los cuales 92% de los consultados apoya esta posible medida. Continuó diciendo, y para ello vamos a párrafos centrales, lo que se quiere con el desarrollo del plan Cada Familia Una Escuela es tomar todas las previsiones para mantener la cuarentena y cortar la cadena de transmisión del COVID-19. Pero independientemente del mecanismo de consulta, de todo esto, del hecho mismo, de una educación a distancia, ¿qué dice la SECODA? Que es una organización que promueve el buen trato de la niñez, de la adolescencia, tanto en familias como en escuelas, en comunidades. Aquí estuvo su coordinador en Globovisión, hablamos de Fernando Pereira. Él hizo hincapié en otro hecho que no es menos importante, en esas relaciones sociales de nuestros muchachos, en los vínculos fundamentales, en cómo manejarlos. Así lo argumentó. Pues tendremos que hacer un esfuerzo de ir adecuándonos a esas distintas realidades y de todas, pues cuando los muchachos llegue el reinicio de las clases presenciales, ya haya las condiciones para que esto sea así y las autoridades decreten el inicio nuevamente de la presencia de los muchachos en clase. Cuando eso se dé, pues tendrá que haber un proceso de nivelación, tendrá que haber un proceso de repaso, donde los muchachos puedan, tanto en lo que han vivido durante este tiempo, compartirlo, porque el asistir a la escuela no es nada más ir a recibir clases al aula con el maestro, sino que son todas las relaciones sociales que se dan, los vínculos que son fundamentales para los muchachos. Pero ahora viene el tema de la gasolina, y lo vamos a ver desde la entrevista que se le hizo al economista Rafael Quirós, que por cierto se opuso rotundamente a una privatización de PDVSA, bueno, porque considera que la grave crisis de la industria petrolera se puede solucionar perfectamente sin entregar la empresa a capitales, bien sean nacionales o transnacionales, insistiendo en que esto definitivamente no soluciona la crisis. Habló del caso concreto de la gasolina, trató de explicar esos esfuerzos que se supone se están haciendo para poder paliar la situación. ¿Qué argumentos utilizó? Aquí lo vemos. Desde luego que se ha estado trabajando allí, entiendo que se han hecho trabajos muy serios, de bastante fondo, y que se tiene planteado que dentro de un plazo de máximo 8 días poderse restituir la capacidad de refinación de tal refinería que, como dije anteriormente, en el segmento anterior, tiene una capacidad de refinación de 145,000 barriles diarios. Faltaban unas piezas, unos instrumentos técnicos, sobre todo en la planta catalítica y también creo que en la planta de liquidación, pero se están trayendo de las refinerías de Amuay y Punta Cardón. Y yo tengo fe y tengo esperanza de que la planta, la refinería del Palito pueda restituir su capacidad de refinación a un plazo no mayor de 8 o 10 días. Pero ¿cómo configurar todo esto? En un clima de tensión permanente, ¿cómo logramos una tregua en el debate político y la articulación de un acuerdo mínimo que pueda convocar a los mejores, independientemente de su preferencia ideológica o partidista, para enfrentar todos estos riesgos que acechan a todo el país frente a la pandemia? ¿Esto es posible? ¿Las alianzas en este fin? Vámonos a la página de Venezolana de Televisión. Allí la tenemos desplegada en pantalla. ¿Cómo titula en esta oportunidad? Se refiere justamente a esa alianza entre empresarios y ejecutivo venezolano. ¿Qué están haciendo? Pues se están preparando, según este artículo, para poder reactivar la economía post-pandemia.
Esto corresponde a lo señalado por el presidente de Fedindustria, Orlando Camacho. ¿Qué dice la nota de prensa? Que los empresarios y el gobierno nacional se preparan para activar un plan de economía pospandemia. Lo hecho en Venezuela está demostrando que tenemos capacidades instaladas y talento que podemos utilizar, donde el Departamento de Desarrollo, Investigación e Innovación está trabajando, planeando con miras a adecuar los productos a las nuevas necesidades. Él agregó que va a continuar en Venezuela para que sea un país de prosperidad económica, con el trabajo de todos, el diálogo productivo, el entendimiento, con la coordinación y la virtualización, refiriéndose a la necesidad de optimizar ese proceso de automatización de los trámites. Es importante este dato, fíjense. El presidente de Fedindustria precisó que se han mantenido en contacto directo con el vicepresidente del área económica, el Aizami. También han hecho lo propio con el de comercio, Eneida Laya. Todo esto con la finalidad de hacer seguimiento a 3 grandes rubros. ¿Cuáles son? Alimentos, medicamentos y laboratorio farmacéutico, en especial aquellas medicinas de enfermedades preexistentes y también, por supuesto, de las que puede combatir el COVID-19. Cuesta a ratos asimilar esto, porque no todos están de acuerdo con esa posibilidad de entenderse, sobre todo porque no siempre las reglas de juego están lo suficientemente claras. Y esto deriva en dificultades en el orden político, en el orden económico y en el social, para poder enfrentar todos estos desafíos. Debemos, para ello, entre otras cosas, escuchar argumentos, fomentar la tolerancia. Aquí estamos, como siempre, para ayudarlos a hacerlo. Gracias por su amable atención y será hasta una próxima oportunidad.